Buenas noches, bienvenidos todos, todas, todes a este espacio. Esta conversación y este diálogo se titula Síntoma, malestar en la cultura. Quien les habla y Daniela, quien nos acompaña en el momento, somos las personas que vamos a facilitar este espacio. Y todos estos espacios se enmarcan en función de un ciclo titulado Cápsulas de Vida, cuyo propósito tiene traerles diálogos sobre salud mental, haciendo un poco una reflexión respecto a todos esos entornos y a todas esas dimensiones que involucran la salud mental, lo cual involucró y ha involucrado un trabajo multidisciplinar desde diferentes pensares y desde diferentes experiencias de personas dedicadas a la psicología, a la filosofía, hoy más desde la perspectiva de la psicología y la antropología. Entonces venimos de dos diálogos en los que trabajamos esa idea de que la salud es algo en lo que uno muchas veces empieza a pensar a causa de la experiencia de malestar, que en algunas palabras se puede nombrar experiencia de enfermedad. En este evaluamos un poco cómo los aspectos individuales, la biografía, tienen que ver con la salud individual y tienen que ver con esa experiencia de bienestar, pero también cómo desde lo individual hacia lo colectivo, la salud mental no solo es un derecho, sino también es una responsabilidad. Y se plantea como una responsabilidad desde la perspectiva del cuidado. La sesión pasada, para quienes no pudieron estar en ella, el objetivo que se desarrolló y como el objetivo de la misma era pensar un poco en cómo el sistema social configura un tipo de órdenes y un tipo de estrategias a través de la cual se habla de qué es lo normal, qué es lo anormal y un poco desde ahí definir cómo qué es la salud mental y qué es la experiencia de no salud mental, que desde la cultura popular y desde muchas palabras se ha nombrado como locura. También hablamos un poco sobre otras nociones alternativas sobre salud mental a partir de nuestras experiencias de vida, pero también planteado desde la idea de que la salud mental no es solo una competencia de la psicología o la psiquiatría, sino que por el hecho de involucrar todo un orden social e involucrarnos como individuos inmersos en una sociedad, pues nos lleva un poco a saber que bien podemos sumergirnos en un orden social o caminar en función a cuestionarlo y a cambiarlo a través de que de nuestras acciones cotidianas, colectivas también, pero como un ejercicio político que va desde cuidarse a sí mismo, pasando por el cuidado en nuestros entornos más próximos. Entonces, esto es como para hacer un resumen de dónde venimos y enmarcar como esta, esta discusión un poco más como en esos elementos populares que construyen esos imaginarios y esas experiencias de salud y enfermedad que no solo involucran lo mental, porque pues la experiencia de lo mental también pasa a través del cuerpo. Entonces, bueno, eso como para hacer una breve introducción. Voy a hacer me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Catherine Tarazona, soy psicóloga y magíster en psicología. Me he dedicado a pensarme muchas cosas desde otras concepciones de la salud y pues he desarrollado como mi formación académica específicamente desde áreas como la salud pública y la salud y la seguridad en el trabajo. Muy interesada por este tema. En este momento, pues esta iniciativa, estoy como organizando esta iniciativa de SAT, somática integral, que tiene como objetivo generar espacios de expresión en torno a la promoción del bienestar psicológico y la salud mental. Pero como les digo, como es una experiencia que también atraviesa el cuerpo, a través de disciplinas que involucren la expresión corporal, pero también la expresión artística.
Doy paso a Daniela para que se presente y si tienes algún comentario más para realizar en función de lo que vamos a hacer hoy, perfecto. Vale, hola a todos. Yo soy Daniela García, eh, egresada de antropología y en paralelo también he venido haciendo danza contemporánea y prácticas relacionadas al cuerpo. Y pues complementando lo que venía diciendo Catherine, pues me parece importante también como establecer un espacio en el que podemos también hablar, conversar, plantearnos preguntas y pues entre todos quizás empezar a establecer un diálogo más desde nuestras experiencias y de lo que quizás nosotros hemos empezado a elaborar, que eso también creo que nos da una posibilidad de comunicarnos y escucharnos también, ¿no? En estos momentos, pues que me parece importante. Y ya como que tenemos preparadas algunas cosas y chévere contar con su participación, que a veces sé que cuesta, pero pues como que si nos disponemos también, se vuelve también un espacio rico para encontrar cosas y estar en un escenario más creativo también. Entonces, eso es. Entonces, bueno, en este momento nos gustaría compartirles algunos refranes eh, que nos han llamado la atención porque justamente eh, son palabras que nos llegan a nosotras para referirnos a ese tema de salud, de enfermedad, eh, malestar o cómo concibo el malestar del otro y demás. Y pues queríamos primero mostrárselas y hacernos algunas preguntas sobre eso, si los han escuchado, si por el contrario ni idea de dónde aparecen o qué les causa, ¿no? Como si alguien les dijera estas frases tan cortas pero contundentes o, o qué pasa, ¿sí? Entonces, mmm, ¿Me ves en pantalla? sí, Ok, perfecto. Bueno, les voy a presentar esto con el fin de ver cuáles son esos refranes. Entonces, todo esto va de la idea de que esta manera en la que vivimos la salud mental no solo viene desde arriba, es lo que dice la psiquiatría o la medicina, sino que también se teje en la vida cotidiana, en los rituales que tenemos, en los personajes que vemos en el cine y las ideas de vida que se sustentan en esas narrativas. E incluso en esas figuras de suprahumanos. Entonces, perdón, tengo un poco de retorno. A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar papel y lápiz y les vamos a mostrar una lista de refranes populares. En esta lista van a elegir un refrán, el que les llame la atención. Alguno que a ustedes les parezca gracioso o que les genere rabia, malestar. Van a elegir uno que les llame la atención. Quería preguntarles si todos los están viendo. eh, alguien dice que no, Escalona, dice que no lo está viendo. Um, no sé si de pronto tiene que ver con la configuración de la persona. Um,
que no lo alcanza a ver. En la parte de abajo de la pantalla hay unos cuadritos, un cuadrado que tiene varios cuadrados. Ahí puedes darle clic y de pronto es que tienes mosaico y en este caso necesitamos no tener mosaico, sino una pantalla en específico. Mm, ¿Esto resuelve de pronto eso o solamente él no lo ve? ¿Las demás personas lo alcanzan a ver? Listo, ya lo logra ver eh, él o ella. Eh, y bueno, Entonces aquí entonces, hay unos refranes y si esos no les gustaron o no les llaman la atención, aquí hay otros. Cuando hayan elegido un refrán, por favor avísennos. ya todos escogieron algún refrán. Podemos pasar a la siguiente. Diapositiva. Ajá. Ok. Entonces la idea es respondernos estas tres preguntas que observan en pantalla. La primera es, ¿qué tipo de comportamiento crees que justifica o que valida este refrán? La segunda, ¿de qué manera los comportamientos que justifican este refrán promueven el bienestar colectivo o individual? Si es que lo hacen. Y la tercera pregunta, ¿cómo te imaginas que sería la sociedad si todo el mundo se comportara de la manera en que este refrán sugiere? Tenemos 10 minutos para responder estas preguntas.
Si van acabando, si algo nos van diciendo, con eso también vamos continuando con la actividad. Listo, ya alguien acabó. Hace falta Ujú. otra persona más, si no estoy mal. Sí. Dos minuticos más, tal vez, creería yo. Sí, yo creo lo mismo. Sí, 2 minutos y ya. Y continuamos. Para las personas que van llegando y si no estoy mal, llegadas personas más, bienvenidos al espacio. Estamos haciendo un ejercicio y es respondiendo esas tres preguntas que vemos en pantalla. Va a haber, bueno, si tiene la pantalla en mosaico, elijan una que muestre una presentación de PowerPoint, eh, como que pongan esa como principal y elijan un refrán, uno que a ustedes les genere em, gracia o que les parezca molesto, elijan uno. Y la idea es resolver esas tres preguntas. Mientras quería preguntarle a alguna de las personas que está con nosotros y quería compartirnos cómo le fue en ese ejercicio, qué refrán escogió, por qué y qué pensó un poco en relación a estas preguntas.
Ok, entonces vamos a ir continuando. Creo que mi cámara está volteada. Vamos a ir continuando. Entonces, al respecto, quería comentarles que yo elegí uno que en lo particular me parece extremadamente molesto escucharlo. Y yo elegí el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Y pues respondiendo a esas tres preguntas que se plantean, lo que puedo decir es que, pues en primer lugar, pienso que el tipo de comportamientos que este refrán justifica, de alguna manera es el oportunismo, ¿no? El vivo vive del bobo. Entonces, pues yendo hacia la segunda pregunta, no creo que sea algo que favorezca el bien común o el bienestar de una comunidad, sino que antepone el bienestar individual sobre el común. Entonces, pues es bastante curioso escuchar que este refrán está como bastante instaurado y muchas personas lo mencionan, ¿no? A tal punto que incluso se arregla con frases como sea vivo, es que lo bueno es ser vivo y como que esto se exalta, ¿no? Y lo otro es que usualmente yo creo que si la sociedad y todo el mundo actuara pues de esa manera sería como mucho más desigual porque habría quienes toman provecho sobre otros. No sé, también me hace pensar como en una sociedad de la retaliación, todo el mundo buscar sacando provecho de la otra persona, ¿no? Y pues me lo imagino así. Entonces, bueno, pues todo esto es como con el fin de hacernos dar cuenta que al fin y al cabo, pues la salud mental también tiene que ver con todas esas cosas que hacemos, pensamos y decimos en la vida cotidiana, ¿no? Y que muchos de estos dichos que se pueden decir jocosamente, para otras personas son como todo un lema de vida, ¿no? Entonces creo que es algo que debemos tener en cuenta. Pues también esto en unión con lo anterior, es que pues veníamos de la idea en la cual eh, pues veníamos como de esa idea de que la salud estaba ligada a la historia de una sociedad, pero también a sus condiciones económicas, a su situación política. Y pues planteamos que esa idea, ese imaginario, ese personaje del loco y de la locura se ha ido transformando a lo largo de los años y que esa idea del loco es más bien como una figura que surge en la modernidad y que surge también como con todos los criterios de orden social que implicó de alguna manera que la vida fuese industrializada y que estuviese atravesada por las industrias. Entonces, pues todo ello lleva a un orden social y ese orden social se impone sobre los individuos y sobre la manera en la cual deben comportarse, por lo que se plantea que hay unas cosas y unos comportamientos que son normales y otros que son anormales. También pues venimos de una idea en la cual pues aclaramos que el rol de colectivos y movimientos sociales a lo largo de la historia ha sido súper importante para reivindicar los derechos y cuestionar muchas veces
esos órdenes sociales que privilegian a unos sobre otros, ¿no? Entonces, pues hicimos una pequeña mención de cómo, por ejemplo, los colectivos LGTBI, pues tuvieron una incidencia sumamente importante en que otras orientaciones sexuales diferentes a las hegemónicas fuesen incorporadas dentro de ese criterio de normalidad y que, por ejemplo, la categoría, todo lo que tenía que ver con otra orientación sexual, fuese homosexualidad, intersexualidad, etcétera, fuese excluido y que por fin se pudiera sacar de esos manuales de diagnóstico de trastornos mentales, ¿no? Entonces, sí hay definitivamente como sociedad y como individuos una labor que se puede hacer en función de transformar todos esos relatos que hay en función a ese criterio de normalidad y anormalidad, que es el que pues es bastante determinante en esa definición de qué es sano y qué es enfermizo. Mm, también pues es curioso ver cómo en otras culturas esas personas que nosotros en Occidente, en esta cultura llamamos como locas, pues en otras culturas pueden llegar a ser como iluminados, mensajeros de lo divino, enamorados, inspirados, de todo menos como esa idea que tenemos de el trastornado. Y pues también habíamos recalcado que desde esa idea de los estudios sociales de la medicina y sobre el cuerpo, pues se ha encontrado también que las maneras en las que una sociedad se organiza determinan las normas bajo las cuales opera y son las que permiten definir aquello que es tolerable e intolerable. Y una manera por la cual se puede hacer entrar en vigencia esas ideas de orden social con mucha facilidad, pues son las ideas del saber disciplinar, las ideas de cada una de las ciencias o de los saberes, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, desde el derecho se define que la conducta del incesto, pues es una conducta que no es deseable, que debe ser señalada y también que debe ser tratada, ¿no? A través de unas medidas de contención, si queremos llamarlo así, ¿no? Pero no tenemos que ver la cosa como tan lejana y en eso reside este diálogo. Y es que lo aceptable y lo no aceptable también lo construimos a través de esos relatos o de las creencias que uno comparte con la familia o de los personajes que protagonizan las películas y el cine o de esos dichos que, por ejemplo, mencionamos durante las celebraciones. El otro día vi un meme que era como, eh, no recuerdo bien algo así, pero decía como tres frases que uno dice antes de cometer alguna estupidez. Y alguna era como, para eso trabajo. O como el que peca y reza empata. Y todas estas cosas que hay en nuestro lenguaje y que no son muy cercanas, también nos sirven un poco como para dar sentido a esas acciones que realizamos en lo cotidiano, ¿no? Y eso también es lo que da sentido y llena de significados a nuestro bienestar, ¿no? Entonces, eso respecto a una idea. Voy a detenerme un momento para cuadrar un par de inconvenientes con mi cámara y para mostrarles algunas imágenes en la presentación. Mientras hago eso, me gustaría que me comentaran si hasta acá todo está claro o si surgió alguna duda. O si también quieren compartir alguno de los refranes que también podamos hablar sobre ellos, que me parece importante. Por ejemplo, yo escogí el de eh, deja a quien está muriendo y acude al que está pariendo. No sé si alguien quisiera compartirnos el refrán que escogió. ¿Alguien quiere? Ah, sí, alguien ya activó el micrófono. Si quieres, compártelo.
Aunque no te escuchamos, Julián, no sé por qué. Sí, es raro, no te escuchamos. No sé si tienes algo en tu computador o algo así que esté cerrado. Antes, a ver. No te alcanzamos a escuchar. No sé si quieres de pronto escribirlo y compartimos tus palabras aquí con mi voz. Sí, está raro que no te podamos escuchar. Bueno, el que mientras Julián nos comparte lo que quería hablar, yo escogí este porque me parece que nos permite o me permitió a mí hacer algo evidente que últimamente también se ha dado incluso desde discursos políticos hasta algunas personas, en el que, por ejemplo, la vejez llega a ser alguien despreciable o no aceptamos la vida misma de estas personas, porque pues si bien son una de las poblaciones que en este momento se tienden a pensar como que son las más susceptibles de afectarse por el COVID y requieren de unos cuidados y demás. Y pues llegaba gente a pensar que estas vidas no eran necesarias en este momento y pues para qué toda esta atención que se le estaba brindando o pues para qué preocuparse por estos sujetos. Eh, entonces, como que eso me llama mucho la atención porque, pues, hasta qué punto se pondera una vida sobre la otra, porque la vejez es considerada incluso como algo que no debe vivir, a sabiendas de que en muchas otras personas y comunidades también la vejez es sinónimo, o no, ni siquiera sinónimo, sino que también cargan toda una experiencia fundamental para entender el mundo, tiene una sabiduría y han vivido todos unos procesos a lo largo de su historia que nos permiten incluso repensarnos nosotros en relación con ellos, digamos, de generación en generación. Eh, y que pues precisamente por eso me parece problemático el hecho de que también lo nombremos como unas personas que no merece prestársele atención y más allá de la vida. Entonces, pues creo que también esto se enfrasca o está involucrado dentro de esa noción que, pues claro, el joven produce más, es más proactivo, tiene la posibilidad de estar con ideas más de acuerdo a lo que se está estableciendo o a lo que va sucediendo en la actualidad y entonces eso ha desembocado en una serie de problemáticas que pues incluso para acceder al trabajo, para enseñar o para tener una voz y un voto en ciertos espacios se vuelve una dificultad. Entonces creo que precisamente este refrán me parecía un poco problemático por eso. Eh, Julián dice que está intentando arreglar el micrófono. No sé si alguien quiere eh, hablar sobre su refrán o pues damos continuidad y ahorita que Julián si arregla su micrófono o si escribe, pues lo hacemos público para que todos podamos hablar sobre eso. Entonces, Kate, ¿quieres continuar? Claro que sí. Te voy a pedir, Daniela, que por favor me ayudes con la presentación, más bien compartiéndola desde tu computador, para yo poder ir hablando. ¿Listo? Mientras tanto.
Ok, vamos a esperar Dale. un momento. Sí, no sé si deba como dejar de mostrar la presentación. Sí, creo que tal vez. Sí, yo creería. Ya Ok, la tengo aquí, ya entonces lo voy a hacer. ahí ya la ven. Sí. Hola, Hola. hola, ahora sí me escuchan. Perfecto, te escuchamos súper. Ah, ya, que había, tenía aquí el micrófono cerrado Ok. en el computador, entonces por eso no me escuchaban. Entonces sí, quería decir algo, quería decir que yo escogí el refrán, el que no llora no mama, y lo escogí porque me parece que tiene una gran fuerza retórica, parece que tiene mucha, como que impacta, como que llega, porque tal vez por el uso de esta palabra mamar, ¿no? Esa metáfora, ¿no? Para, para referirse al hecho de pedir, ¿cierto? Y también el de llorar, ¿no? Como el niño, ¿no? Es como la imagen que tratan de crear, ¿cierto? Entonces me pareció muy, muy interesante, muy creativo y muy popular, sobre todo es una manifestación popular como muy fuerte. Y no sé, pues yo lo veía con una connotación positiva y precisamente positiva en relación a la cultura popular, porque como que en lo popular siempre se habla de decir las cosas, ¿no? Como que de atreverse a decir lo que uno piensa. Y esto es parte de lo que creo que quiere expresar el refrán, ¿no? Como que si tiene algo que decir, dígalo, como no se quede con eso, ¿sí? A veces como que se queda con algo por vergüenza, por miedo también. Entonces me pareció como muy bonito eso. Y bueno, ya digamos que en un contexto más específico, pues se refiere al pedir, ¿no? Si el que no llora no mama, pues se refiere como a esa acción de pedir. Y uno ya también puede darle una connotación un poco más negativa, ¿no? Que es de pedir de una cierta manera, como podría decirse, bueno, no tanto suplicar, pero sí como ponerse en una posición de inferioridad respecto a otra persona. Pero eso no es lo que quería como destacar del refrán. Quería destacar pues lo otro, lo positivo. Y que, bueno, ese era el comportamiento, era pedir y, y decir, ¿no? Hablar, ese era como el comportamiento. Y el bienestar, o el bienestar que eso puede llevar es, bueno, el hablar es precisamente eso, ¿no? El atreverse a decir las cosas, el atreverse a hacer las cosas, aun cuando se tenga miedo, aun cuando de pronto uno tenga vergüenza, lo que sea que tenga, como hacer las cosas y manifestarse, ¿no? Manifestar lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno desea en este caso, que es, digamos, lo principal de la refrán. Eso me parece muy bonito, ¿no? Como el atreverse a decir algo y como el soltar esos miedos. Y lo otro, digamos que ya en el aspecto de pronto de la petición, eh, creo que lo bueno es tal vez el orgullo, porque, bueno, el orgullo no es lo bueno es dejar de ser orgulloso, Ujú. porque a veces como que, sobre todo en este momento histórico, uno no quiere deberle nada a nadie, uno quiere ganarse las cosas por sí mismo, uno quiere ser independiente, ser autónomo, uno quiere decir, ¿cómo se dice? Eh, lo tengo como en inglés. En inglés creo que se dice I've paid my own path, creo. Yo hice mi propio camino. En español es como no le debo nada a nadie, ¿cierto? Ujú. Y creo que eso está mal, es como ser demasiado orgulloso, porque uno siempre le debe, todo lo que uno es, uno se lo debe a otras personas, ¿no? Empezando por los papás, pero también, digamos, si uno va a la universidad, a los profesores o eh, a todo el mundo, hasta los vecinos, hasta los celadores, uno le debe mucho a todas esas personas
en la conformación, por ejemplo, de la identidad. Todas las personas influyen en la conformación de lo que uno es. Entonces, lo que uno es por otras personas. Y entonces uno a veces cree que es por sí mismo, cree que no le debe nada a nadie y cree que es, digamos que, una humillación pedir. Entonces, esto me parece bonito, ¿no? Es como que pedir no es algo malo, pedir es algo, digamos, natural. Nosotros pedimos ayuda, igual que lo hacen de cierta manera todos los seres vivientes. Eh, y, eh, y bueno, entonces es como una forma de decir que no hay que ser una persona orgullosa. Esto es lo que quería destacar del refrán, pero no sé si yo lo entendí, digamos, de una manera un poco muy personalizada, porque la verdad no sé cuál es el sentido pues, auténtico que quería expresar esta frase, ¿no? El que no llora no mama. ¿Ustedes qué opinan? Ujú. Pues mira que me parece muy bello y quiero resaltar todo lo que tú estás diciendo. Mira que nunca lo habías pensado como con tanta, como con tan, como hilar fino en el refrán. Y me parece súper interesante eso que dices. Yo creo que a mí en la primera charla que hice me preguntaban, bueno, ¿y tips para la salud mental? Y yo le decía, pues aparte de algo muy personal, te puedo hablar desde las cosas que a mí me han funcionado. Y una de ellas que yo considero muy importante es aprender a pedir ayuda y saber alzar la mano. Estoy muy de acuerdo contigo con que ese sentido de autosuficiencia nos lo han enseñado y no es extraño en un mundo en el cual competimos, ¿no? Entonces, pues si tenemos que competir es porque todo lo hacemos por nuestro propio mérito y como todo es por nuestro propio mérito, pues mejor que no le tengamos que pedir ayuda a los demás porque no le debemos nada a nadie. Y pues es algo que yo siento que sobre todo en momentos de dificultad, cuando la gente tiene cambios en su vida, crisis, mudanzas, rupturas, que es cuando la persona queda como un poco más desolada y como que esos recursos del pasado muchas veces no son tan útiles, es cuando se necesita ayuda de los otros. Eso por un lado, y mira que no me ha fijado en esta parte del verbo mama, como el que no llora no mama, pero también eh, se me hizo como que es recíproco y resuena como con esa idea de la infantilización del deseo o que el deseo de alguna manera es de quien está en una posición inferior, ¿sí? Entonces esto me parece muy curioso. Y como uniéndolo con el refrán que escogió Daniela, me llama mucho la atención también esa idea de en qué lugar ponemos a ciertas personas de acuerdo con su edad, ¿no? Qué lugar tienen esas personas en el orden social. Entonces, esto de eh, situar quien desea o quien necesita ayuda en un lugar de inferioridad me recuerda un poco a lo que yo trabajé hace varios años en un trabajo con adulto mayor. Y es que varios de ellos me decían, yo temo expresar lo que yo deseo o yo temo decirle, por ejemplo, a mi hijo que a mí no me gusta ir los domingos y sentarme todos los domingos a ver el partido de fútbol de mi nieto, porque es que eso me parece aburridísimo. Pero yo temo que si yo expreso mi deseo, ¿sí? O si yo expreso mi voluntad, eso represente alguna represalia por parte de él y se ponga en mal genio conmigo, lo que implica que yo entre en una condición de vulnerabilidad. Entonces, fíjense cómo es de, cómo nosotros tres que hablamos sobre tres refranes diferentes, ya podemos hacernos un poco esa idea de cómo como sociedad vivimos los deseos y los afrontamos o los enfrentamos o los negamos, ¿no? Y cómo también hay unos seres, no solo hay unas vidas que merecen ser más vividas que otras, sino como hay unos seres que están más permitidos para desear que otros o para expresar su voluntad. Y todo esto surgió nomás de unas frases, entonces es un ejercicio y pues una invitación que de parte de mía, creo que también se puede extender a Daniela, que queremos hacerles
Y es que algún día que tengan curiosidad sobre alguna frase o algo popular, pensemos alrededor de este tipo de cosas. Vamos a encontrar seguro que información bien interesante. Y pues como para cerrar el comentario, el refrán, ¿alguien más quiere comentar sobre su refrán? Ok, Sí, yo creo que podemos iniciar, continúa. continuar mejor con lo otro. Sí, Ahí listo, perfecto. ven mi pantalla para abrirla ya. Sí, Em, estamos viendo la presentación. Yo te digo en ah, cuál. ok. Baja, Ya, sigue, acá. listo, ahí. Entonces, uno de los ejes de esta conversación de hoy es, bueno, ¿y cómo estamos entendiendo la salud y la enfermedad, no? Entonces, me llamó mucho la atención una frase que encontré eh, al hacer como toda la preparación de este diálogo. Y la frase dice, el cuerpo no nace, se hace. Y al igual que la salud y la enfermedad no es algo que existe de un momento a otro y ya, se hace, se construye. Siguiente. Y bueno, creo que la salud y la enfermedad son experiencias de las que podemos darnos cuenta porque todo lo que estamos viviendo, como dicen los fenomenólogos, pasa por el cuerpo. El placer, el displacer, el sufrimiento, la alegría, la vejez, todo eso pasa por el cuerpo. Y lo que yo siempre le digo a muchas personas que están cercanas a mí es que de no ser por el cuerpo, seríamos como, o sea, si no tuviésemos como un cuerpo que contiene todo lo que vivimos y que atestigua y que participa en todo eso que vivimos, probablemente no seríamos humanos, sino seríamos alguna otra clase de entidad, como alguna especie de Gasparín o algo así. Pero bueno, este es un chiste o este es como una anécdota que yo tengo al respecto. ¿Y qué determina un poco las nociones de salud y enfermedad? Como les venía diciendo previamente, eh, tanto como la locura, la noción de salud y enfermedad también está ligada a la manera en la que una sociedad pues lleva una narrativa de su historia. Está también ligada a la manera, a los órdenes de lo que se espera que una sociedad haga y como hacia dónde se espera que vaya. Y en función de esa idea de desarrollo, de bienestar común, sobre una sociedad, un país, un estado, una raza, un grupo social, una comunidad, pues es que se plantean como ciertos acuerdos para que todo el mundo vaya, digamos que hacia un mismo lado, ¿no? Entonces, pues con esta imagen lo que quería hacer ver es que eh, son como varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que eh, así como se producen, para producir y para cultivar es necesario como toda una organización del trabajo de quienes labran y trabajan la tierra. También cada idea que tenemos y como estas ideas de salud y enfermedad, pues llevan como todo un entramado de personas que trabajan en función de esa, ¿no? Y trabajan en función de esa idea o bien la cuestionan, pero alimentan esas ideas, ¿no? Y pues bueno, también lo que quería decirles es que pues esta idea de salud y enfermedad empieza a ser acuñada en varios intentos como por definir qué es la salud desde algunos modelos teóricos. Eh, el primer modelo de salud que se reconoce como la historia de la salud pública es el modelo biomédico. El modelo biomédico lo que está centrado es como, primero lo que ocurre en eso que nosotros llamamos cuerpo, ¿sí? O sea, como en la parte organísmica de los órganos, de los sistemas corporales que define la medicina. Y pues está como concentrado en determinar cuáles son esas causas biológicas y cuál es como el tratamiento orgánico de la enfermedad.
Es un modelo que principalmente está centrado en el déficit. Luego, posteriormente, en el siglo XX, surge otra idea de, respecto a la salud. Y ahí nos vamos a encontrar con el modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial dice como, bueno, no solo hay que estar pensando en las causas biológicas de un malestar y en erradicarlas y en solo centrarse en eso, sino que también, pues hay, aparte de lo biológico, hay cuestiones psicológicas y hay cuestiones sociales que determinan esa experiencia de malestar, de bienestar. Entonces, bueno, bien, y a partir de ello, lo que se dice es que la situación de una persona en relación a su salud, pues depende de todo este tipo de factores. Algo que me parece muy importante que a la hora de tener en cuenta y de tener una visión sobre la formación y sobre el personal de las instituciones de salud, es que esta manera de comprender la salud y la enfermedad es la que se da en la enseñanza de médicos, de enfermeros, de psicólogos, es como la que prima más. Sin embargo, a pesar de este modelo, la principal crítica que se le hace es que esto es como una receta, esto es como una lista de ingredientes, ¿sí? Y a diferencia de la receta en la que dice cómo es que se mezclan o cómo se manejan los ingredientes para llegar a un producto en particular, sea el plato que queremos preparar, en el modelo biomédico, pues se queda netamente en ser una lista de ingredientes, no dice cómo es que hay que usarlos para aproximarse a esa idea de salud y enfermedad, que de una manera más sofisticada le dicen procesos de salud, enfermedad y cuidado. Y bueno, listo. Entonces, ¿cuáles son las falencias de este modelo? Entonces, se le han hecho varias críticas y una de ellas, como vemos en la imagen, es que hay como toda una sociedad organizada alrededor de unos seres, como de unos seres dolientes y como de, es una escena de curación. Entonces, todavía en nuestros imaginarios y a pesar de que este modelo dice que hay que contemplar las tres dimensiones, las dinámicas del sistema de salud siguen y que incluso en nuestras mentes están orientadas es a curar. Lo otro también es que este sistema usualmente lo que hace es reconocer, bueno, sí, vamos a determinar un poco cuáles son esas variables sociales, cuáles son esas variables psicológicas de la enfermedad y también vamos a mirar como cuáles son esos outcomes, esas salidas, esos resultados en salud, esos síntomas que se presentan. Y la manera en la que como sociedad, como estados, nos organizamos para tomar ese tipo de decisiones es usualmente a través de la estadística. ¿Tienes siguiente diapositiva, por favor? Y es a través de la estadística en la que pues se sacan como datos conglomerados de algo. Entonces, por ejemplo, si es para determinar variables sociales, pues se hace una lista de usted qué tan a gusto se siente con su familia, se siente agradable con su vida. Y el problema de casi todo este tipo de medidas es que tienen muchos sesgos. Algunos de ellos, por ejemplo, es que quienes proveen este tipo de información a veces están motivados por una retribución económica, por llenar una encuesta, o hay algún tipo de obligatoriedad. Entonces la persona, pues de por sí ya viene con una motivación o algo que lo impide a hablar con total sinceridad. Otra cosa que pasa es que muchas veces cuando uno llena una encuesta está como esa idea de quedar bien, y esto lo llaman deseabilidad social, de hacerme ver bien. Entonces, pues ese es también un sesgo que tenemos a la hora de tomar datos, si es que queremos hablar de los caracteres psicológicos, de los caracteres sociales y biológicos de la salud. Y otro ejemplo de otra falencia que hay en este tipo de recolección de datos es algo que, por ejemplo, pasaba con el COVID, que decía, no, es que hay su registro, es que el número de casos que está reportado en la TV no es el mismo caso de números que hay
que realmente existen. ¿Y esto por qué pasa? Que usualmente casi todos estos formularios, y sobre todo si tiene que ver con cosas biológicas, con algún resultado de tipo biológico, como tiene fiebre o tiene la tensión arterial muy alta, es que las personas usualmente no suelen reportar alguna condición en salud. O por ejemplo, con el COVID las personas no suelen acudir al médico hasta que ya presentan los síntomas en una fase que es muy sostenida en el tiempo o que el dolor es muy crítico, que se le llama fase aguda, y pues por eso no, pues, y aparte de eso, y pues por eso no se puede decir que todos los casos reales son los esperados. Hay enfermedades, por ejemplo, o situaciones de salud que son asintomáticas, entonces eso pasaba con el COVID. Una persona puede durar mucho tiempo con el virus en su cuerpo, pero no se va a sentir como enfermo y ya cuando acude a ser diagnosticado, pues los resultados iba a ser incluido en los registros muchas semanas después o varios días después de hacerlo, ¿no? Entonces, pues creo que esto es algo importante y creo que con todo esto también planteamos que a través de esa medición estadística lo que se hace es estimar, de acuerdo a una campana de Gauss, de una curva estadística, quiénes son los que se comportan como la gran mayoría de las personas y quiénes son como los que no. Esta imagen es un recuerdo y también nos recuerda algo que hablamos en la sesión pasada, y fue que trajimos a colación a Michel Foucault. Y yo quiero hablar con esto de la sociedad disciplinar, y es que muchas veces las decisiones en salud y las decisiones que tienen que ver con la vida de los individuos se toman en función a las estadísticas y toman en función con un bien común, con un orden social de lo que se supone que es hacia dónde vamos, ¿no? Y en función de hacia dónde vamos decimos qué está bien y qué no está bien. Y también miramos en función de la estadística quién está dentro de la tendencia, quién está fuera de la tendencia. Y pues eso en cierto momento de la historia llevó a que esos seres que están por fuera de los estándares deban ser institucionalizados. Un ejemplo de ello pues es el panóptico, ¿no? Y es que quienes cometan ciertas conductas que alteren el bien común, pues deben ser procesados a través de un sistema de justicia, unas medidas punitivas y pues llegar a esto que es un panóptico, ¿no? Y a hacer los seres que están siendo observados por alguien que es del centro, los ve hacer y observa todo lo que hace. De aquí también surge la idea del sanatorio, perdón, o del manicomio, ¿no? Y es lo mismo, pero es desde el ámbito de la salud mental, ¿no? Y la salud mental es desde qué manera yo estoy viendo al mundo, qué historias estoy creando yo para construir al mundo, ¿no? Y bueno, y nos preguntaremos, ¿y por qué elegir un sanatorio como una medida de tratamiento de alguien que vive una realidad o que presenta unos comportamientos que no entendemos? Y pues en la actualidad, aunque eh, las instituciones de atención en este tipo de situaciones de salud mental no son tan tétricas como las de la imagen, lo que sí les puedo decir es que, afortunadamente, lo que sí les puedo decir es que todas estas, que los tratamientos que un sistema de salud decide tomar se basan en un criterio que se llama la costo-efectividad. ¿Y la costo-efectividad qué es? Bueno, vamos a mirar de todas las posibles soluciones que hay para una dolencia o para un malestar. Tomamos estudios científicos, tomamos varios journals que los producen personas que tienen mucho saber, pero que también muchas veces están financiadas por instituciones. Escogemos journals y miramos cuánto cuesta invertir en este tipo de solución. Y en función de eso se dice, pues lo que genere menor costo y el mejor resultado es lo que se elija. Por ejemplo, en Colombia pasa que hay muchos tratamientos para el cáncer que no generan tantos efectos secundarios como la radio y las quimioterapias. Sin embargo, no se eligen por no ser costo efectivos. Y yo quiero decir
que aunque generan un beneficio que es mucho mejor que el de la radio y la quimioterapia por costar más, pues no se eligen. ¿Y esto por qué? Porque, eh, y creo que es una invitación también a situar bajo qué lógicas se mueve y funciona el sistema de salud. Y es que si el sistema de salud quiere producir dividendos y los sistemas de salud también son empresas, pues es necesario tomar decisiones sobre lo que es más efectivo y lo que es más económico, ¿no? Entonces, bueno, por esto es que se generan estas cosas y esos tratamientos y este tipo de maneras de gestionar la enfermedad, que incluso a veces pueden ser un poco tétricas y es porque es más sencillo intervenir en un aspecto que rodea el malestar en vez de intervenir en todos ellos sería muchísimo más complicada, ¿no? Y pues otra dificultad de esta manera de entender la enfermedad es que pues no se habla sobre el papel que tiene la injusticia social, la inequidad. Si quieres, puedes seguir. Y se generan este tipo de tratamientos, pero no se habla del papel que tiene la injusticia social o la inequidad y la exclusión, porque estos son, y el tema es que estos tratamientos nos cegan un poco la voz, como lo veíamos en la imagen anterior, y nos tapan los ojos y la boca y la capacidad de poder hablar. Y es que no necesariamente nos generan la libertad que necesitamos para decidir. Son tratamientos en los que se propone y son maneras de abordar la enfermedad en las que se propone que somos libres, pero nuestra libertad está limitada por condiciones estructurales como nuestro acceso a medios materiales, como la inequidad social, por ejemplo, de, de este entorno colombiano y de muchos otros lugares del mundo. Entonces, bueno, con todo esto, lo que quiero decir es que, pues, estos modelos médicos, pues, dicen que, pues sí, que hay varias dimensiones de la salud, pero pues aún, a pesar de todo, pues todavía seguimos atados a esa idea de que salud es igual a ausencia de enfermedad. Y también estos modelos médicos dicen, sí, hay unas causas sociales o unos fenómenos sociales, hay unos fenómenos psicológicos, pero no hay una manera clara en la que se diga cómo es que se pueden tratar cada una de estas dimensiones y cómo es que se va a hacer en ellas o cómo es que se va a trabajar alrededor de ellas para generar un bienestar, ¿no? Y lo otro es que si las hay, usualmente quienes se entran en la categoría de enfermos, usualmente no saben cómo es que va a ser el tratamiento, cuál es, que es el pronóstico y cómo es que, por ejemplo, quien la trata está pensando en esto. Entonces esto nos lleva a esta experiencia, como esta obra de Frida, de que tenemos varios cuerpos, puede ser el cuerpo que siente y el cuerpo orgánico, y están como desligados. Todavía esta noción que tenemos de salud y enfermedad como que rompe esta idea de que los cuerpos eh, no es solo un cuerpo, sino que son varios cuerpos que se juntan en toda nuestra experiencia, ¿no? Tenemos, digamos, una noción de salud que todavía se basa en criterios estadísticos que totalizan y como que rompen la diversidad de las experiencias de cada persona, ¿no? Y busca soluciones que sean rápidas, que sean muy económicas, pero que limitan esa posibilidad de entender que no todos necesitamos lo mismo y que bienestar no significa lo mismo para todos. Y pues también tenemos que entender que esta manera en la que se ha venido tratando la salud y que se ha venido tratando la enfermedad centra la responsabilidad de los individuos y no mira con mayor detalle como cuál es el rol del interjuego social y cómo es que y pues tampoco dice cómo claramente se trata lo social y lo psicológico. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que pasa cuando vemos eh, la, la enfermedad y la queremos tratar? Y por ejemplo, cuando buscamos tratar la enfermedad desde estos modelos que dicen que es una combinación de factores, pero no dicen cómo
estos tres entran en juego. Y uno es que el enfermo se entienda como una persona que es víctima de una condición que es indeseable y por tanto que sea y que se vea obligado a hacer caso, atender y a seguir las recomendaciones del médico, porque el médico es el que sabe cómo tratarlo, ¿no? Y por tanto está como obligado a tratar el médico y la sociedad que lo rodea lo ve como una persona que es vulnerable, que no sabe qué hacer ante su situación, pero se le quita toda posibilidad de trascender y de romper esta categoría de enfermo y se le quita toda posibilidad de acción, ¿no? Entonces, se le quita toda posibilidad también de tomar decisión. Y lo otro también es como que llegamos a una figura en la cual, pues, desde esta medida, desde esta manera de entender la medicina, esta manera de entender la salud, pues el médico legitima el rol del enfermo, porque el médico es el que sabe, el que decide, el que trata, mientras que el paciente desconoce, obedece y vive una experiencia que no le es muy favorable, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que hay que hacer es indagar qué es lo que hace que se presenten todos esos malestares o todos esos bienestares en función de la vida de los individuos, ¿no? Y pues creo que todo esto lo que nos hace ver es que estamos teniendo como una visión de la salud y de la enfermedad que todavía presenta rupturas y estamos tratando la enfermedad mental también como si fuera eh, de una manera muy mecanicista. Entonces es como, es igual con, por ejemplo, con el colesterol. Si una persona tiene colesterol alto, entonces yo identifico que es porque en la sangre hay niveles muy altos y para evitar los demás daños, entonces yo meto una pieza antes de todo lo que empieza a través con el flujo sanguíneo y es que le doy un medicamento para el colesterol en vez de transformar todas las condiciones de vida que están asociadas, por ejemplo, a este incremento en el colesterol, ¿no? Y pues la salud mental también es tratada de la misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la experiencia de una persona que sufre de delirios o que escucha otras voces, eh, muchas veces escapa al lenguaje y se escapa a la manera, a lo que está dentro del criterio de normalidad. Entonces, una persona a veces no puede llegar a explicar a su pareja que está oyendo voces o que está viendo cosas o que si cree que si parpadea el mundo se va a acabar y vamos a entrar en, qué sé yo, en el diluvio universal. Entonces, cuando no hay posibilidades de nombrar todas estas cosas, porque la manera en la que se suele tratar es solo tratar una pieza que es eliminar como todo lo que genera el malestar mental a través de un fármaco, pues a lo que usualmente se llega es que se está eliminando toda esa posibilidad de la persona y de quien sufre para narrar y para tomar decisiones en función de lo que está pasando. Estas maneras de entender la salud y el bienestar y nos llevan a que pues la conducta y a que una persona y el tratamiento que se le haga en función de la salud mental, que sea que la persona se adapte al orden social y no que lo pueda cuestionar, como que le limita su posibilidad. Lo otro a lo que lleva es que pues la persona acepte su lugar en el sistema sin hacer mayor como protesta al respecto. Y pues lo otro que también es bastante interesante es que se separa entre enfermedad mental y enfermedad orgánica o enfermedad física. Y pues esto es bastante interesante porque pues eso viene como de esa idea de tener que clasificar todo y separar todo. Por ahí atrás había una imagen de Descartes y nos recuerda eso que hablamos en el colegio del dualismo cartesiano y viene esa idea de necesitar descomponer todo, porque pues descomponer nos permite acercarnos a fenómenos más fácil. Descomponer pues permite que haya personas que puedan ser especializadas en una área o en otra. Eso es como uno de los pros de categorizar. Pero un problema es que al categorizar
podemos llegar a nombrar una realidad o una experiencia que vivimos solo bajo una categoría, obviando que la realidad es muchas veces un entrelazamiento de muchas categorías, ¿no? Entonces, pues no existe tal cosa como la enfermedad mental, porque es que la vivimos también a través del cuerpo, porque el cuerpo es el que nos hace darnos cuenta que somos partícipes, porque si no hubieran ciertos órganos que nos permiten darnos cuenta de que sucede algo en el entorno, o si esos órganos no interactuaran con el entorno, y esos órganos que son físicos, pues ¿cómo llegaríamos a hacer ideas sobre ellos? Que es lo que se piensa que es la mente, ¿no? Entonces, esta idea de tratar la enfermedad por aparte es tan absurda como querer eh, diseccionar un cuerpo y mirar a ver si es que en algún lado logro sacar y encontrar dónde es que está la mente, ¿no? Entonces, pues, ¿esto qué quiere decir? Usualmente, pues la enfermedad mental se trata de dos maneras, ¿sí? Una es como que se busca determinar cuáles son sus causas, cuáles son los mecanismos, cuál es el cuadro clínico, al igual que una enfermedad fisiológica, y se suele recurrir a los psicofármacos. ¿Y esto con qué? Con el fin de decir, ah, pues vamos a intervenir en los factores del sistema nervioso que en parte generan malestar. Pero, ¿qué es lo que se quiere hacer? Y con ello no queremos derrumbar, criticar y no proponer nada respecto a la psicología clínica o a la psiquiatría que han hecho avances considerables en la sociedad, sino lo que queremos decir es que no se puede negar que la producción y los tratamientos y el saber de la psicología clínica también están marcados en un orden social, donde hay unos criterios de normalidad. Por lo tanto, quien la ejerce debe ser consciente de esas cosas, ¿no? También debe ser consciente que quien sufre o quien vive el bienestar o el malestar es una persona que puede estar bien en concordancia o en disonancia con esas exigencias del sistema, ¿no? Y también es quien vive ese estado de salud, de enfermedad y que puede entrar en un proceso de cuidado, pues son personas también que muchas veces tienen contradicciones consigo mismos, ¿no? Entonces, salir de los dualismos también nos ayuda a entender que no tenemos que estar situados siempre al lado del cuerpo o de la mente, la enfermedad mental la, o de la biológica, de la organísmica, ¿no? Y lo otro también que plantea es que pues es necesario comprender nuestros fenómenos o nuestros procesos de salud, enfermedad de otras maneras, porque es necesario no solo plantearlos desde el déficit, desde la carencia y desde lo que nos es complicado, sino también en términos más positivos y que mm, permitan ver también cuáles son las capacidades de las personas. Y en relación con lo último, vamos a como dar otro espacio para que puedan realizar preguntas, comentarios o alguna cosa que hayan pensado en relación a esto. Antes de retornar la palabra a Daniela. Sí, pues complementando un poco lo que venía hablando Kate con relación a ese dualismo mente-cuerpo, naturaleza-cultura, eh, diseccionar nuestro cuerpo para poder entender qué es lo que está sucediendo y cómo le podemos dar una cura aparente a ese malestar, que muchas veces lleva a pues estar en numerosas citas, sabiendo qué tiene nuestro cuerpo o qué malestar tenemos, cómo poder atenderlo, o darle alguna alternativa o una solución o algo que ayude a entenderlo, pues es lo que lleva muchas veces como a encontrarnos en un
círculo que finalmente termina afectando a muchos otros o pues conviviendo con ese malestar, pero no bajo unas condiciones dignas o que te permitan tener una vida, como en algún momento también la persona o nosotros quisiéramos tenerla. Y bueno, esta serie también de preguntas o de inquietudes se la ha venido también haciendo, digamos, algunos estudios de la antropología en relación a qué entendemos por salud, qué entendemos por bienestar. Eh, Hay una relación, hay una distinción o una relación entre la mente y el cuerpo, hasta qué punto, qué otras nociones o maneras de conceptualizar o de definir o darle nombre a nuestra experiencia están ahí relacionadas. Eh, y pues creo que eso es una de las que más me ha llamado la atención, digamos, de entender esto de salud y enfermedad, y parte de muchos lugares, ¿no? Digamos, desde mi experiencia personal haciendo danza, en donde la relación con el cuerpo, con tu entorno, con los otros que estás bailando, empieza a tener unos matices distintos y empiezas a sentir y va más allá de categorizarlo bajo un cuerpo, el mío, el tuyo, dónde se siente, sino que empiezas a encontrar unas relaciones que están ahí todo el tiempo rondándonos y haciéndolas nosotros también, ¿no? Y, y bueno, parte de esas maneras de entenderlo, digamos que también he tenido acercamiento a algunas comunidades indígenas, también a la medicina china, pero sobre todo sobre maneras de entender la salud y la enfermedad desde experiencias alternativas, en donde, como lo decía Kate, la idea no es curar una enfermedad, sino que se empieza a mirar más en una serie de relaciones. Y estas relaciones, cómo están siendo tejidas o te están o tú estás siendo, encontrando estas relaciones para poder entender aquello que está afectando o te está haciendo algo, o te está haciendo tomar una pausa o acentuar tu mirada sobre algo para empezar a entender ello. Entonces, eh, justamente creo que esta manera de entenderla, pues como lo venía diciendo Catherine, nos permite también cuestionar esta serie de protocolos, de burocracias clínicas, de manuales diagnósticos, o de divisiones tan tajante entre algo que parece llamar mente y que usualmente asociamos, incluso cuando hablamos con el cerebro, a algo que está más en relación, por ejemplo, con tu territorio, con lo que comes, con tus relaciones, ya sean familiares, amorosas, tu relación con tu mismo espacio, con los objetos que habitas, con la manera de movilizar tu cuerpo, que te permiten empezar a ver que eso ya no es tan... tan distintivo y tampoco puede expresar lo que está sintiendo o lo que estás percibiendo dentro de ti. Y por ejemplo, hay un autor me gusta mucho, que es Martínez Hernández, porque investigador se ha acercado mucho a entender la esquizofrenia y ver cómo desde el sujeto mismo, desde la persona misma que está teniendo esquizofrenia, es posible entender esta lógica y cómo estructura su mundo, ¿sí? De manera tal que no es acercarse al enfermo ni acercarse a alguien que sufre una patología, sino intentar darle intentar hacer inteligible esas nociones que están allí presentes o eso que le da sentido o la manera de por qué se comunican de esa manera y no de otra. Y lo que este autor también va resaltando es que no se trata solamente de entender
la patología, entonces qué se siente bajo esa patología, entonces qué está mal o qué está bien, sino entender que también estos procesos se dan de acuerdo a cómo se vaya dando una estructura con relación al lenguaje, cómo percibimos también nuestro entorno, nuestras relaciones con lo que nos rodea, y también obedece a una serie de elementos como de acuerdo al sexo que me al sexo que incluso la sociedad me otorga, a las desigualdades sociales, como también lo venía diciendo Kate, que también me ponen o me implican tener una serie de comportamientos, de expresarme, de comunicarme de cierta manera que puede llegar incluso a ser bastante, en muchos casos, desviada, ¿no? Pero digamos que algo que también me creo que ha proporcionado como los estudios de la antropología es entender esas otras maneras, y no me gusta resaltar mucho en las otras porque a veces se tiende como a poner lo otro como lo distinto, lo diferente o aquello que me distancio, sino a darle cabida también a esas otras maneras de comprender esta relación. ¿Sí? De salud y enfermedad o de este cuerpo que hemos llamado de alguna manera para nosotros en nuestro lenguaje, cómo también se relaciona con todo aquello con lo que nos estamos de alguna manera tocando, contagiando, acercando, percibiendo, manipulando, en el buen sentido del tacto. Mm, y esto ha dado paso, por ejemplo, a entender, ya volviendo a lo que estábamos hablando de algunas medicinas o algunas otras maneras de entender esto de salud y enfermedad. Y pues algo que me parece súper bonito de la medicina china es que no nos empieza a hablar de un médico quizás que nos prescribe o que nos dice cuando estamos en una condición de salud o de enfermedad, sino que nos encontramos bajo una serie de fuerzas que están allí todo el tiempo habitándonos y habitando, y con las cuales tenemos que relacionarnos y entender para poder identificar esas series, en algún caso, de malestar que nos está dando. Aquí el médico quizás no se va a entender como aquel que te da la cura o aquel que te da una prescripción, sino aquel que también puede ser una guía y te puede permitir a ti mismo identificar esa serie de cosas que no están equilibradas para que tu cuerpo o tu ser se entienda o esté bajo ese equilibrio. Entonces, la idea aquí es intentar regular estas fuerzas que están allí, que tienen que ver con las fuerzas terrestres y las fuerzas celestes. Entonces, aquí ya vemos que hay una relación no solamente el individuo, el cuerpo, sino que también se refiere a algo mucho más que se expande y tiene más cabida con estas fuerzas telúricas con unas fuerzas celestes. Y bueno, también eh, justamente, como lo veíamos en la anterior imagen, estas fuerzas se relacionan con el yin y el yang, y de acuerdo a ciertos puntos que logramos identificar en el cuerpo, si se activan, pueden empezar a trabajar y activarlas para que tu cuerpo también empiece a estar de manera mucho más equilibrada. Quiero hacer anotación sobre esta idea de equilibrio porque digamos que no solamente obedece a algo estático o a algo que tiene unos parámetros sobre los cuales se tiene que regir todo el mundo, sino que de acuerdo a la forma en cómo la persona también vive y tiene estas y se relaciona, y también de acuerdo a cómo se manifiesta
su ser o su manera de habitar en este mundo también se van organizando, ¿sí? Y que esto también lo trabaja, por ejemplo, mucho las medicinas ayurvedas, la medicina ayurvédica, que trabaja también sobre ciertos aspectos de acuerdo a cómo se manifiesta tu propio cuerpo, pero también cómo podemos rastrear incluso cuáles son las maneras o tu incidencia de tus familiares, de tu mamá, de tu papá, para que tu cuerpo también digamos, tenga esa serie de manifestaciones o que tiendan a estar de cierta forma. Entonces creo que eso ya hace como un cambio a la manera en cómo antes veníamos entendiendo la salud y la enfermedad, ¿no? Y bueno, pasando a algunos preceptos o algunas cosas que he venido entendiendo no sé si llamar, a mí no me gusta mucho decirlo como medicina indígena porque creo que nunca, de hecho, ni la nombran así, pero que sí trabajan con la que trabajan algunas comunidades indígenas y tampoco es como para generalizar que todo esto lo puedes ver dentro de las comunidades indígenas, sino que son algunas nociones que nos permiten entender cómo es que se entiende esto que llamamos nosotros usualmente de salud y enfermedad. Y quiero hacer énfasis en eso porque, por ejemplo, en muchas comunidades esta distinción no es tan tajante. Incluso dentro de sus mismas lenguas no hay algo que se pueda considerar salud y enfermedad, sino que se empieza a revisar bajo unas relaciones, como ya veníamos diciendo, que tiene que ver, por ejemplo, con tus comportamientos, tu relación con la tierra, tu relación con tus familiares, de acuerdo a las fuerzas también que muevas espiritualmente. Entonces, esta serie de cosas que se empiezan a tener en cuenta dentro de las comunidades, pues ya nos invitan a ponernos en otra sintonía, que incluso poderlas entender dentro de nuestro lenguaje es distinto. Y es difícil también, ¿no? Pues porque a veces cómo es entender esta vida que se mueve también en un ámbito espiritual, que tiene que ver lo espiritual con aquello que me pasa en el cuerpo, con una dolencia, o cuando no logro comunicar lo que deseo, cuando no, aquellos pensamientos que tengo están más ligados a ideas negativas. Se empieza a entender no solamente como algo que te ocurre y que está asociado a eliminar el síntoma y ya, sino que invita a entender que esto está conectado con muchas más cosas, que incluso para nosotros es difícil pensarlo en el sentido de que a veces decimos no las vemos, no las percibimos, pero que estas comunidades han vislumbrado otras maneras de poder comprenderla. ¿Sí? Entonces, más allá de hablar de salud e enfermedad, por ejemplo, dentro de las comunidades Kamsa, se habla un poco más de preparar para la vida misma, en el sentido en que no solamente es curar la enfermedad, sino que todo el tiempo y todo lo que estás trabajando a lo largo de tu vida es un camino que vas trazando y vas haciendo y te va enseñando también cómo puedes mantenerte en tu vida y no solamente tiene que ver con algo específico y algo que tiene la cura y ya se resuelve y ya está, sino que todo esto va configurando tu hacer a lo largo de la vida. Entonces, digamos que esto también se ha venido haciéndole una crítica en el sentido en que no, como bien lo decía Catherine, no es algo que vayas haciendo que tiene que ver con esas mini cajitas que a veces logramos ver.
Entonces, tiene que ver cómo tú comes, tiene que ver con no sé, cómo comes el día de hoy, sino que cómo es que tú estás trazando ese camino por esta serie de cosas que podemos nombrar que asimismo nos permiten vivir y nos permiten sentir de cierta forma. Bueno, continuando con eso, creo que también quiero hacer como un énfasis en que muchas veces también percibimos como que nuestra salud solamente tiene que ver con aquello que ocurre dentro de nuestro cuerpo o dentro de esta materialidad física. Y justamente cuando empezamos a ver que lo que yo como, lo que yo digo, lo que yo también estoy pensando y esa imagen que también quiero crear sobre lo otro, la forma en cómo percibo las cosas, las que observo, cómo me relaciono con los demás, no están alejadas de todo lo que ocurre dentro de esto que podemos llamar cuerpo, sino que están íntimamente ligadas y es allí en donde precisamente no es descabellado también pensar que justamente los residuos que dejamos, lo como se encuentra la otra persona, también las condiciones estructurales de desigualdad, de no tener un trabajo, de no tener que comer o qué alimentos son los que podemos tener acceso y de qué forma, el ambiente en el que estamos, lo que inhalamos y lo que exhalamos justamente está todo el tiempo hablándonos de qué escenario estamos creando, pero también de cómo nos estamos de alguna manera haciendo día a día y en cada momento. ¿Sí? Entonces, creo que esto nos permite ver que no solamente somos esa maquinita a la cual puedes quitarle y ponerle cosas y entonces está bien o está mal, sino que es todo eso que estamos haciendo día a día, lo que nos permite también entender de dónde quizás viene tal dolencia o tal pensamiento o tal sentir o tal acción o tal comunicarme con una persona, sino que eso nos está hablando de todo lo que de algún modo habitamos y nos habita, ¿sí? Entonces, creo que de pronto empezar a pensar, pero más pensar en un sentido más amplio que no tiene que ver con algo que llamamos usualmente racionalizado y que ocurre en un lugar que se llama mente, sino que está íntimamente ligado con todo y es también darle cabida a esa serie de cosas en donde quizás prestarle atención a cómo está mi cuerpo, cómo estoy respirando, qué estoy viendo, cómo veo las cosas, desde qué lugar también me estoy acercando para revisarlas, para quizás darle sentido, qué es lo que estoy comiendo, de dónde viene, quién lo prepara, qué es lo que hago a diario, con quiénes me relaciono, de qué modo, también nos permite ir entendiendo esa serie de elementos que también hacen nuestro buen vivir o un pésimo vivir, ¿sí? Y que entre más herramientas tengamos o más elementos podamos ir entendiendo de nuestra experiencia y nuestras prácticas mismas, es posible darle también un cauce a aquello que incluso nos llega a afectar en algún momento. Esto no quiere decir que todo lo tengamos dentro de nuestras manos o que todo se pueda hacer por parte de nosotros, sino que justamente esto es algo más amplio y que precisamente nos lleva a ampliar nuestras redes, nuestras maneras de entendernos y de entender también a aquello que podremos decirlo un otro, ¿no? Entonces, como que aquel que quizás está enfermo, pues, y de pronto hace parte de mi red de relaciones o con quien convivo, con quien vivo, pues que está dentro de mis alcances y qué también está pasando en su entorno que también llevan incluso a,
quizás poder brindar algo dentro del otro o propiciar alguito que le pueda ayudar a esa persona o también contribuir a un escenario pues mejor, ¿sí? Mm, bueno, finalmente, quería compartirles algo que también se ha venido pensando más desde las ciencias sociales, eh, y es esta idea de, o bueno, más este concepto de cuerpo-territorio, porque eh, creo que se ha puesto desde una postura ética, también política, pero sobre todo deja entrever eso que para muchos incluso es difícil de dimensionar o de pensar que es posible. Y tiene que ver con esto que les he venido diciendo de relación con la tierra, con nuestros vínculos, incluso con algo más allá del universo, que tiene que ver con el universo. Y que también obedece a unas condiciones estructurantes eh, eh, pues que tiene que ver más con un pensamiento que dentro de las ciencias sociales y pues obviamente lo hemos vivenciado en nuestra comprensión de la historia, pues colonizador, eh, que nos lleva también a pensarnos o incluso a pensarnos de esa manera. Eh, entonces, esas desconexiones que a veces vemos con, con lo que pensamos y que creemos que es distinto de lo que pasa en nuestro cuerpo o que es distinto a lo que pasa con el otro o con mi entorno, pues como que se ha venido repensando un poco esto y verlo más en un marco de relaciones y de conexiones que llevan no a pensar un cuerpo individual, sino un cuerpo común, colectivo, expandido, que va más allá de esta carne que podemos tener cada uno de nosotros. Y justamente también entender este lugar donde solamente ocurre en el pensamiento y donde se generan ideas, donde eh, se, se ejecuta todo, pues como que también se ha venido repensando dentro de estas apuestas, ¿sí? Eh, pues bueno, esto, ¿cómo se llama? Lo han venido pensando como un cuerpo-territorio, está vinculado con todas estas cosas que hemos venido nombrando, eh, y que me parece un concepto, pues, como eh, que nos permite ir eh, como masticándolo, procesándolo, eh, y nos invita también a darle cabida a otras formas de pensarnos la salud y la enfermedad, o malestares, o aquellas cosas que nos llaman la atención sobre cómo estamos viviendo y de qué manera. Entonces, eh, bueno, creo que con esto voy cerrando. Eh, Y quería finalmente compartirles un pequeño grafito que habla de esto que les venía diciendo. Y ahora no lo encuentro sin material del cuerpo. Dice, no hay sujetos sin la materialidad del cuerpo individuo viviente, cuyo proceso de vida no puede prescindir de los flujos energéticos que lo atan a determinado espacio geofísico, biológico, proveedor. Así, el flujo energético que va del cuerpo individuo social hasta el territorio en forma de trabajo social puede verse también en otra vía recíproca, con flujo energético de nutrientes que va del territorio al cuerpo en forma de alimento. Trabajo y alimento anudan la coexistencia entre cuerpos y territorios, construidos por y a través del lenguaje y los saberes, urdimbre identitaria de una determinada población, cultura, economía. ¿Sí? Entonces,
No sé qué les parece, si esta frase, si concuerdan, si no, qué dudas tienen, o qué les suscita también esto que hemos venido hablando en este momento. Eh, y pues que estaría chévere que lo pudiéramos conversar entre todos. Yo sentí un poco con esta última frase que el cuerpo, al concebirlo como territorio, se entiende es entonces como un lugar de encuentro, de muchas acciones, de muchos simbolismos también, de muchos, no sé, tal vez si solo, y también como de muchos relatos, no solo de uno mismo, sino el cuerpo como un lugar en el que coexisten muchas maneras de construir al mundo. Yo pienso que es importante también, como en función de todo lo que venimos hablando, y es que ese cuerpo no como un lugar separado de la carne o como separado de la mente, sino también ese cuerpo como un lugar entrelazado. El cuerpo es como ese cuerpo, esa mente encarnada y ese cuerpo vivido, porque las dos son una misma unidad. Mm, es un territorio en el que se teje a pesar de que puedan haber voces contradictorias. Es un lugar que eh, se encamina o que se mueve, a pesar de que eh, está rodeado de categorías que tratan de mm, como volver todo piecitas y de categorizar todo y separar todo, que es lo que pasa cuando dividimos las experiencias. Bueno, yo quisiera decir algo porque ya me tengo que ir y ya más creo que se acabó el tiempo. Y es, bueno, sí, tengo una pregunta. La pregunta es que dieron muchas definiciones negativas de salud, sobre todo esto, el comienzo de la exposición de el modelo biomédico, el modelo biopsicosocial y después lo de los indígenas que no hablaban de salud. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es una definición positiva de salud? Bueno, yo creo que hay como varios elementos para rescatar. En primer lugar, creo que es importante plantear la salud y muchas de las cosas que vivimos en la vida, no solo desde lo que hace falta, desde lo que es carente y desde lo que no funciona, que creo que ha sido como como de los conflictos que han encarnado estas definiciones de salud, ¿sí? Lo otro es entender que a veces es necesario entender que aunque podemos dividir lo biológico, podemos dividir lo mental, podemos dividir el espíritu, esto puede funcionar bien desde una aproximación académica, esto puede servir como a fines prácticos para quienes tratan de definir estas cosas, ¿sí? Sin embargo, en la experiencia, todas esas tres cosas se mezclan o se viven en simultáneo. Entonces yo creo que es importante eso. Lo otro es que creo que la salud no solo debería estar definida en función de lo que una institución dice, sino que es importante determinar realmente para cada persona, para cada sujeto, para cada comunidad, qué es lo que realmente considera importante, como qué es lo más valioso y en función de eso definir sus propios valores, definir cuáles son las prácticas que desea hacer en su vida cotidiana. Eh, Creo que es eso y creo que una definición de salud también debe ser sensible a todos los fenómenos políticos y económicos que ocurren y plantear una opción que desde la vida cotidiana permita un poco revertir como
ese orden de, de opresión y de dominación. Entonces se plantea desde la vida cotidiana y desde una separación de esos conceptos que ha generado el saber científico y que pasa por un ejercicio de tomar mis propias decisiones y de saber qué de ese discurso que hay sobre la salud, con qué estoy de acuerdo, con qué no estoy de acuerdo y sobre todo definir qué es importante para mí y qué decisiones tomo respecto a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, a mi experiencia en función de lo que es importante para mí. No sé, Daniela, ¿qué quisieras agregar? Sí, pues quizás pudo parecer como, no sé, oposición entre las dos cosas, como medicina biomédica a un lado y la otro es otro cuento, que quizás es mucho más relacional y demás, eh, sino creo que en principio también era como pararnos desde una postura crítica, que no solamente, o sea, como que no todo lo que hemos podido vivenciar dentro de el acceso a la salud es una forma y además quizás la más acertada para entender muchas de las cosas que nos suceden. Eh, y creo que lo que tú dices, como que cosas positivas, claro, en efecto, cosas como el cáncer o, bueno, como enfermedades que hay comunidades que no le pueden hacer frente a ello y justamente dicen, es necesario hacer un, necesitamos de este medio y necesitamos también de cómo se entiende dentro de las comunidades para poderle dar una respuesta a aquellas enfermedades que incluso han venido apareciendo a lo largo de estos años. Entonces no me parece que sea algo así como que se ponga como en oposición y que todo esto es negativo. Siento que los avances, incluso a nivel tecnológico, para comprender qué es lo que nos sucede en los órganos, qué es lo que nos sucede, no sé, por ejemplo, yo he tenido lesiones en los tendones y he dicho, me sirve hasta cierto punto porque podemos revisar dónde está la lesión, de qué forma están o no rotos y del otro lado, pero me dicen, tome cosas que le alivien en el dolor y no sabemos qué pasa. Y yo, pucha, o sea, ¿es en serio? Yo hago cosas con mi cuerpo, o sea, lo necesito también, ¿sí? Y Necesito la necesito estar medicina bien. occidental, claro. Entonces digo, claro, acudo a otras formas, a la medicina china, me ponen los cositos, ahorita se me olvidó el nombre, las agujas, miramos qué es lo que está pasando dentro de lo que he venido haciendo, he tenido que cambiar prácticas alimenticias, he hecho prácticas de yoga, sí, o sea, como que uno también se puede valer de muchas cosas para incluso resolver aquello que la medicina no logra ver o incluso resolver, porque incluso muchas veces no tiene las herramientas sí, como las cosas que permiten ver qué está haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me lo preguntas a mí así de primeras, yo digo, avances tecnológicos en cuanto a revisión, qué es lo que está pasando, eso es como lo que se me ocurre. Y pues también como que el hecho de que mmm, las personas, eh, o bueno, como usualmente también entendemos que el sistema biomédico revisa o entiende las enfermedades solo bajo eh, lo más material que puede tener el cuerpo. Y creo que allí también está como un quiebre entre hasta qué punto esto nos permite hasta cierto punto, cosa que hay otras que quizás no le dan cabida y es allí donde creo que Uh-huh. podría ayudarnos. Y como Otra, para ponerlo en una, sí, exacto, y como para ponerlo en una frase, yo creo como, bueno, ¿y cuál es el panorama de la medicina alopática occidental? Hay algo que se ha venido tejiendo como mucho desde este siglo
y que lo movieron mucho y muchas personas en la medicina occidental que nosotros vivimos han tenido una influencia súper importante en la historia de la salud y ellos han sido las asociaciones de pacientes. Por ejemplo, muchos pacientes y colectivos sociales se han movido en función de los tratos a veces como poco justos o de cómo los tratamientos médicos muchas veces no les permiten tomar decisiones en función de sus vivencias, de sus malestares. Entonces, todo esto lleva a un paradigma de humanización de los cuidados en salud, que lo que proponen es desde las instituciones de salud, cosa que, por ejemplo, no le ocurre cuando va a algunos hospitales en Bogotá, es que hay instituciones donde por lo menos te dan un flyer, un folleto, un brochure que dice cuáles son tus deberes y cuáles son tus derechos como paciente. Creo que eso ya plantea desde otro lugar la medicina occidental y a todo lo que se está apuntando, en lo cual cumple una función muy importante los comités bioéticos de los hospitales, cosa que no va a negar. Es no solo tomar decisiones en casos complicados, creo que la bioética tiene mucho que aportar a la humanización de la medicina, de la salud, pero también con humanización me refiero a todo este tipo de intervenciones que se hacen con el fin de quien sea que vive el malestar o el bienestar esté enterado y pueda tomar decisiones en función de lo que se va a hacer. No es que los avances médicos estén mal, digamos que lo que genera ese quiebre y ese desempoderamiento de la persona ante su condición, su proceso de salud de enfermedad, es no poder entender cómo es que se está tratando su malestar y por qué es que se está nombrando de esa manera y no otra. O sea, lo que un psiquiatra una vez le decía a una persona con esquizofrenia, paciente con esquizofrenia, decía, ¿me puedes explicar un poco qué es esto de esquizofrenia con episodios catatónicos? Y el psiquiatra occidental hizo un gesto que yo rescato y es, mira, esto es una forma de nombrar los problemas que tú estamos teniendo y cómo te estamos ayudando. Y yo poco a poco te voy a ir explicando cómo es que pretendo ayudarte con cada paso que doy. Creo que esta es otra manera diferente de ejercer la medicina y estos modelos biomédicos, incluso biopsicosociales. Espero que pues eso pueda responder esa pregunta y creo que era pues una aclaración necesaria. No, nuestro interés no es desconocer los avances que ha habido, pero sí mostrar un poco cómo es importante tomar decisiones e informarnos y exigir información y si no buscarla y aliarnos en lo que tiene que ver con decisiones no solo de nuestra salud, desde nuestra atención o desde el hecho de acudir a la institución médica, sino también desde la vida cotidiana y lo que hacemos para evitar llegar a esa idea de que solo la salud es curar, sino también no solo para prevenir, sino para gozar y para disfrutar. Y muchísimas gracias a todos quienes estuvieron en este encuentro. Apreciamos toda su permanencia. Para quienes no pudieron estar en este encuentro, va a quedar una grabación que vamos a subir a nuestros canales de YouTube y redes sociales de Salpa Somática Integral. Y que tengan una excelente noche. A ustedes, gracias. Julián. Julián tiene la mano alzada por ahí. Sí, no, es que me equivoqué, botón. Entonces quería escribir en el chat. Sí. ¿Sí? Pero gracias, gracias. Estuvo muy interesante. Y sí, no tengo que decir algo. Y bueno, es muy interesante la charla, pero para que el espacio mejore sería bueno como más interacción y más experiencia, ¿no? Que es como que ustedes hablaron, para que esa es, digamos que mi experiencia acá con ustedes. Pero me gustó mucho escucharlas y todo, y me pareció muy bonito.
y aprendí muchas cosas de psicología y de antropología y de estas cosas. Entonces, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Y ya con esto damos culminación a este espacio. Que estén muy bien y es todo un placer. Adiós y buena noche.